¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿por qué Dios permite la aflicción en nuestra vida? ¿Te has hecho la pregunta, Señor, si hago todas las cosas bien, no hago mal a nadie, asisto a la iglesia cada domingo, ¿por qué me vienen estas pruebas? ¿Por qué permites las aflicciones en mi vida? ¿Alguna vez nos hemos hecho estas preguntas? Yo me las hago. Señor, ¿por qué? Y no es por qué, es para qué. De esto hemos hablado en alguna ocasión aquí en Radio Solidaria. La aflicción es una parte inevitable de la experiencia humana. En nuestra fe nos preguntamos por qué un Dios amoroso permite el dolor y el sufrimiento. Y la Biblia ofrece varias perspectivas sobre esa cuestión. En la palabra de Dios podemos encontrar consuelo y propósito en medio de nuestras pruebas. La aflicción puede ser una prueba de fe, similar a cómo el fuego refina el oro. Dios usa nuestras dificultades para fortalecer nuestra dependencia de Él, es decir, para purificar nuestra fe. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. A través de nuestras luchas, Dios nos va moldeando y nos ayuda a crecer espiritualmente. Crecimiento espiritual es el tema que Miguel Díez y Ramón Ubillos en varias ocasiones en el programa Pan del Cielo nos han compartido. ¿Cómo crecer espiritualmente? Pasos, consejos para el crecimiento espiritual. En Solidaria TV puedes encontrar estas reflexiones. Nosotros las ofrecemos de lunes a viernes en la programación de Radio Solidaria. Pablo escribe en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, verso 9, que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es decir, que nuestras debilidades nos llevan a depender más plenamente de la gracia y el poder de Dios. Nuestras respuestas a las pruebas pueden servir como un testimonio de la fidelidad de Dios a los demás. Nuestra perseverancia en la fe puede inspirar a otros a confiar en Dios en sus propias dificultades. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por pruebas. Y quiero presentarte dos ejemplos. En primer lugar, el ejemplo de Ana. Y en segundo lugar, el ejemplo de Jairo. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo de una mujer que enfrentó aflicción y la enfrentó con fe y devoción a Dios. Ana era una mujer estéril. Era una mujer afligida por su incapacidad para tener hijos, especialmente en una cultura donde la maternidad era altamente valorada. Si las mujeres eran estériles, era sinónimo de maldición. Así decían los judíos, así decían los fariseos y los escribas. Si eres estéril es porque hay pecados en tu vida. Y esto me recuerda a los amigos de Job. Job, estás así, has perdido todo, has perdido tu ganado, has perdido tus posesiones, has perdido a tus hijos porque hay pecados en tu vida. Algo estás haciendo mal. Y esto es un error que cometemos. Puede ser que el Señor permita momentos de prueba, de aflicción en ciertas personas para quebrantar ese orgullo, para quebrantar esa vida, porque a lo mejor, sí, posiblemente haya pecados ocultos que esa persona tiene que confesar. Pero en otros casos no es por pecados, es para que la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Los discípulos dijeron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así ciego? Y Jesús le dijo: no es que pecó este o los padres, esto es para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida. El dolor de Ana, exacerbado por las provocaciones de la otra mujer, Penina,
la otra esposa de su esposo Elcana. Ana llevó su aflicción a Dios en oración. Imagínate, en esa cultura judía, los hombres podían casarse con muchas mujeres. Y Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Ana no podía tener hijos y Penina sí. Pero curiosamente, Elcana dice la palabra que amaba más a Ana. En un momento, Elcana le dice a su esposa, ¿no te soy yo mejor? ¿No estás mejor conmigo? También me recuerda a Jacob, que luchó por el amor de Raquel durante años. Dice la palabra que Jacob amaba a Raquel. Pero fíjate cómo son las cosas, que el suegro le dio el cambiazo. Le dio a la hermana mayor antes que a la menor. Jacob luchando durante 7 años por conseguir el amor de Raquel, y al término de esos 7 años, el padre de las hijas le da el cambiazo. Te doy primero a la mayor, Lea, y después tienes que trabajar para mí otros 7 años. Porque en mi religión, en mi costumbre, en mi cultura, no está permitido entregar primero a la menor y después a la mayor. Primero te tengo que entregar a la mayor. Dice la palabra que Jacob amaba a Raquel. Y dice la palabra que ese tiempo de lucha, de espera por ella, se le pasó rápido, porque la amaba. Volviendo a la vida de Ana, esta mujer llevó su aflicción a Dios en oración, y su sinceridad, su devoción. Quiero honrar a esas mujeres, a esas Anas que están entre nosotros en el anonimato, esas mujeres viudas que han perdido a sus maridos, a sus esposos, esas mujeres incluso que no pueden tener hijos. Lleva tu aflicción a Dios en oración. Clama a Él. Es fácil decirlo, ¿verdad? Lo difícil es aplicarlo. Es fácil que yo te diga, ánimo, el Señor está contigo, ánimo, no te preocupes, pero hay que estar en esa situación para pasar ese dolor, ese momento de aflicción. La vida de Ana nos da varias lecciones. En primer lugar, Ana lleva su aflicción a Dios. No se la lleva a su esposo Elcana. ¡Qué interesante! ¿Y sabes por qué Ana no lleva el problema a su esposo? Porque su esposo no va a dar solución. Porque ellos ya lo habían intentado. Ana no podía tener hijos. Y la aflicción de Ana no solo era porque tenía a su adversaria en su propia casa, Penina, que la estaba molestando porque ella sí podía tener hijos y Ana no. El problema no era ese, era una parte del problema. La aflicción de Ana venía porque no podía tener hijos, y Penina se aprovechaba y esa aflicción era más dolorosa. Pero ¿qué hace Ana? Lleva su problema, lleva su situación negativa a Dios. No se la lleva a su esposo porque su esposo no puede dar solución a algo que tiene que ver con la maternidad, a algo que tiene que ver con quedarse embarazada. El esposo puede poner su parte, pero si la mujer no puede tener hijos, es estéril, ¿qué solución va a dar el esposo? Ninguna. Así que Ana lleva su aflicción a Dios. ¿Sabes una cosa? Hay cosas que el hombre no puede hacer. En un pasaje de la Biblia, un hombre se acerca a Jesús y le dice, mira Jesús, he llevado a mi hijo a tus discípulos, mi hijo que está endemoniado, y no le han podido sacar el espíritu. Y los discípulos eran hombres de Dios. Podían echar demonios, podían hacer milagros. Pero hay cosas que el hombre no puede hacer, por su incredulidad o porque no están capacitados. Y este hombre acude a Jesús. Jesús sí puede
Ana no acude a su esposo, acude a Dios, el único que le puede quitar esa aflicción. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10 y 11, vemos a Ana derramando su alma delante de Dios en oración. ¡Qué tremendo! ¡Qué enseñanza nos da Ana en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando escuches la reflexión! Ana nos enseña la importancia de llevar nuestras cargas y nuestras angustias directamente a Dios, confiando en su misericordia, confiando en su amor. Así que esta es una lección que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Estás pasando por el desierto? ¿Estás pasando por momentos de dolor, de prueba? Lleva tu aflicción a Dios. Otra enseñanza que nos da Ana es la persistencia en la oración. Ana continuó orando fervientemente, incluso cuando no veía respuestas inmediatas. Muchas veces cuando clamamos al Señor y el Señor nos responde al momento, nos frustramos, nos enfadamos con Dios y tomamos el camino fácil, como hizo Abraham y Sara. Dios le prometió a este matrimonio que les iba a dar un hijo, le iba a dar descendencia, que en ti iban a ser multiplicadas todas las naciones de la tierra. Y como ese hijo no llegaba, Abraham y Sara van por la vía rápida. Sara dice a Abraham que se acueste con la sierva, con la esclava Agar, por no esperar los tiempos de Dios. Como no veían Abraham y Sara respuestas, tomaron atajos. Y esto nos pasa a ti y a mí en muchas ocasiones. Cuando no vemos respuestas de parte de Dios, lo que hacemos es atajar. Ana continuó orando fervientemente, incluso cuando no veía esas respuestas inmediatas. Y esa persistencia nos recuerda que debemos perseverar en la oración, confiando en el tiempo perfecto de Dios. No te canses de clamar a Dios. Ora fervientemente a Dios por tu matrimonio, por tu esposa, por tu esposo inconversa, por tus hijos también, que han estado contigo, los has educado, los has enseñado durante años, han estado acudiendo contigo a la iglesia, se han hecho mayores de edad y han decidido vivir su vida alejados de las cosas de Dios. Ora fervientemente porque Dios puede hacer el milagro. No te canses de clamar a Dios por tu familia, por tus padres, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Clama a Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Ana es un ejemplo de persistencia en la oración. Otra enseñanza de Ana es su compromiso con Dios. Y es la promesa que hizo con Dios, es decir, los votos. Ana hizo una promesa a Dios. La palabra de Dios dice votos, ¿verdad? Ana hizo un voto a Dios, es decir, una promesa a Dios, prometiendo dedicar a su hijo al servicio de Dios si le concedía uno. Lo puedes leer, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y esto nos enseña la importancia de hacer compromisos serios con Dios y cumplirlos. Porque así se demuestra gratitud y fidelidad. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios ciertas cosas? Y el Señor nos ha dado respuesta positiva, nos ha bendecido, nos ha dado lo que hemos pedido. ¿Y has puesto de tu parte? Cuando Dios te ha bendecido, por ejemplo, con un trabajo, cuando Dios te ha bendecido con un hijo, cuando Dios te ha bendecido con un matrimonio estable, cuando Dios cada día te bendice, ¿pones tu parte? Dios puso su parte. Ana prometió a Dios, si me das un hijo, Dios, yo te lo voy a consagrar, lo voy a apartar para ti. Y Dios hizo su parte. Ana se queda embarazada. Y tiene a ese hijo que todos conocemos, Samuel. ¿Qué hace Ana? La parte que le corresponde.
¿Cuál fue la parte? Consagrar ese hijo a Dios, apartarlo. Y Samuel se dedicó al servicio a Dios en el templo. Qué importante es hacer compromisos con Dios y cumplirlos. La palabra dice, mejor es que no prometas y que no cumplas. ¿Verdad? Habla de esto, creo que fue a Salomón. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas algo y luego no lo cumplas. Muchas veces hacemos así. Prometemos al Señor, Señor, si cambias esta situación, si me ayudas en esta situación, prometo hacer las cosas mejor, servirte, prometo acudir a la iglesia, prometo cambiar mi carácter. Y cuando el Señor cambia la situación, ¿haces la parte que a ti te corresponde? Después de que Dios responde a su oración, ¿qué hace Ana? No olvidó su promesa. Ella dedicó a Samuel al Señor, mostrando gratitud y obediencia. Versículo 24 en adelante, primer libro de Samuel, capítulo 1. Esto nos enseña que debemos reconocer y agradecer a Dios por sus bendiciones. Fíjate qué bendición más grande. Una mujer que deseaba tener un hijo, no podía tenerlo, clama a Dios y Dios responde su oración. Ana lo consagra a Dios, lo aparta para Dios y muestra su gratitud a Dios. Ana nos recuerda que debemos reconocer y agradecer a Dios por sus bendiciones, cumpliendo nuestras promesas a Él. Qué gran enseñanza nos está dando esta mujer. La historia de Ana termina con un canto de alabanza. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Ana reconoce la grandeza de Dios y su intervención en su vida y su testimonio de fe. Y el testimonio, el ejemplo de Ana, nos puede inspirar a otros a confiar en Dios en medio de las aflicciones. Como Ana debemos llevar esas aflicciones, esas cargas, esas preocupaciones a Dios en oración, confiando en su amor, confiando en que Dios nos va a ayudar. No te rindas, incluso cuando no veas respuestas inmediatas. La perseverancia en la oración y la confianza en Dios es importante. Recuerda también que si haces votos o promesas a Dios, debes cumplirlos con gratitud, reconociendo sus beneficios en nuestra vida. Esa respuesta que tú tengas en ese momento de aflicción, de prueba, puede ser un testimonio para otros. Puedes compartir con otros tu experiencia de cómo Dios te ha sostenido. Dios puede fortalecer la fe de aquellos que te rodean. La aflicción nos enseña a depender más de Dios, a desarrollar nuestro carácter y a ser testigos de su fidelidad. Y a través de este ejemplo de Ana, podemos aprender a llevar nuestras cargas a Dios, a perseverar en la oración, a cumplir nuestros compromisos y a compartir nuestro testimonio de fe con otros. Que estas lecciones, hermanos, nos fortalezcan y nos guíen en nuestro caminar con Dios. Que este mensaje cada día, que este ejemplo de Ana, cada día nos enseñe a confiar más en Dios, en un mundo que cada vez está peor. Y cada vez a muchas personas les va a costar confiar en Dios. De hecho, muchos que hoy dicen, Señor, Señor, mañana van a negarlo. Mañana decidirán vivir para el mundo. Cuando estés pasando por pruebas, si la estás pasando ahora, por momento de aflicción, persevera en la oración cada día. Tenía preparado
El segundo mensaje sobre Jairo lo dejaremos para otra ocasión, porque hoy el ejemplo ha sido Ana, una mujer especial, una mujer que no podía tener hijos, una mujer estéril, pero que clama a Dios en oración, no se cansa de clamar a Dios, y Dios responde a su oración y le da un hijo, le da a Samuel, y esta mujer lo consagra para él. Cuando Dios haga el milagro en tu vida, sé agradecido, sé fiel. Y Ana hoy nos da este ejemplo.